Voy a comenzar este proyecto utilizando un trozo de cartón ondulado que he comprado en una librería que me ha costado 1,20 €. Voy a cortarlo a 36 centímetros dejando las marcas de la ondulación del cartón de forma vertical. En la parte interior, lo que es la abertura de la circunferencia, nos tiene que medir unos 7 centímetros. Utilizo silicona caliente para cerrarlo y que esto de momento no se mueva. En la parte de abajo le voy a hacer una pequeña pestaña porque voy a hacer una lámpara espectacular que si la compráramos nos podría costar entre 180 y 200 € y me voy a gastar solamente 10 € en hacerla. Voy a utilizar cola blanca y un poco de harina de arroz. Podéis utilizar también maicena o harina de trigo, pero la harina de arroz hace que sea más duro lo que voy a hacer. O sea, le voy a dar una protección al cartón y la harina de arroz le va a dar más dureza. Voy a utilizar un pincel plano y voy a repartir esta mezcla por la superficie. Nos tiene que quedar una mezcla con una textura como si fuera una crema. Y es importante que hagamos este movimiento de arriba a abajo y que el final del movimiento sea justo en el extremo del cartón para que no nos queden cortes del pincel. Cuando ya está seco, está así, transparente, pero queda súper duro y el cartón muy protegido. La parte interna la pego con un poquito de silicona para que no se mueva. Ahora voy a utilizar un trozo de madera para que tenga una base y pese. Necesito que la lámpara que voy a hacer tenga peso y no se caiga. Es un trozo de madera viejo que tenía por casa y con una lija de grano fino le lijo los contornos para que queden redondeados. Ahora voy a hacer un poco de porcelana Yobi. Voy a utilizar como siempre la harina de arroz que van a ser exactamente 110 gramos. La mezcla la hago en una bolsa y siempre coloco primero la harina porque así la cola no se pega en la bolsa. Coloco de nuevo la báscula a 0 y le pongo 110 gramos de cola. Es muy importante que la cola sea de muy buena calidad y de carpintero. Yo utilizo Wright. ¿Por qué? Porque es la que me va mejor para hacer la porcelana. Muchas veces me escribís diciéndome que la porcelana no os ha salido y el problema principal siempre es la cola, ya que no sirve ni la escolar, ni la de papel, ni tampoco la que venden en los bazares que pone cola de carpintero, pero es de muy mala calidad. Así que esa no la utilicéis. Cuando tengo puestos los ingredientes, 110 gramos de cola, 110 gramos de harina y 5 gramos de gel o jabón de ducha en crema, voy a hacer que la bolsa tenga, veis que la sujeto por la parte superior para que me quede como un globo y así me resulte mucho más fácil hacer la mezcla. Al principio, como habéis visto, quedan como una especie de grumos, pero después de amasar bastante nos queda así, bueno, bastante tampoco. En un minuto, minuto y medio ya está preparada. Una vez la tengo así, la guardo dentro de una bolsa de plástico limpia y la dejo reposar durante 30 minutos. A los 30 minutos ya está perfecta para trabajar con ella. Voy a utilizar crema hidratante, yo siempre utilizo Nivea y por cierto las manos limpias y secas para que la porcelana no se nos pegue en las manos. Le pongo bastante crema hidratante hasta conseguir que la porcelana quede muy flexible y vamos a notar que hay un cambio total. Antes de poner la crema, después de poner la crema. La porcelana ya nos queda así, con cuerpo fuerte. Podemos hacer lo que queramos con ella, jugar con ella y hacer infinidad de cosas. No se desmaya y queda perfecta. Bueno, ya tengo hecha la porcelana y ahora el tubo de papel lo voy a pegar sobre la madera. Primero con cola blanca marco dónde va a estar situada. De momento todavía la cola no se ha secado y mientras se seca y no se seca, lo que hago es hacer un trozo de porcelana alargado que voy a marcar con el mismo trozo de cartón ondulado. Voy a utilizar esta cuchilla que es súper flexible y va muy bien para cortar la porcelana, pero también podemos utilizar unas tijeras o un cúter. Todos esos trocitos de porcelana que estoy sacando, veis que quedan trocitos por ahí, no los vamos a desperdiciar y para que no se estropeen los vamos a coger, hacemos una bolita y lo guardamos dentro de una bolsa porque la porcelana se seca muy rápido y no queremos desperdiciar ni un poquito de porcelana.
Ahora lo que voy a hacer es, poniéndole cola blanca en la parte de atrás de la porcelana, colocar este trozo justo abajo del todo. Le doy la vuelta por completo. Vamos a pegar un extremo, el extremo final, sobre el otro para que quede perfectamente cerrado. Y cuando lo tengo así, ese orificio que he hecho lo marco porque por ahí va a salir el cable de la lámpara. Como esto todavía no se ha secado, lo que hago es levantarlo y poner también cola blanca en el trozo de porcelana. Y ahora sí lo coloco en su sitio y lo dejo secar por completo. Con otro trozo de porcelana que he alisado sobre la mesa con un rodillo y he dejado de más o menos un grosor de unos 3 milímetros y estoy trabajando sobre un trozo de goma eva, con un cúter le hago esta forma que estáis viendo. Voy a hacer algo muy bonito y muy especial para la base de la lámpara. Los contornos después del corte siempre los vamos a arreglar un poquito con el dedo. Cuando ya tenemos el contorno preparado, le vamos a dar forma. Voy a utilizar una herramienta redondita, que sea un poco gordita, para darle esta forma en la parte superior y después el resto lo voy a hacer a mano. La voy a dejar de canto, como estáis viendo, sobre la mesa para que se seque. La otra pieza la he cortado con un cúter. Pues como veis, también podemos utilizar esta cuchilla que es especial para hacer trabajos con arcilla polimérica y también va perfectamente para utilizar con la porcelana fría. Es verdad que es tal vez más cómodo que el cúter porque habéis visto que en un momento he hecho un corte súper bonito y original. Voy a hacer una pieza igual que la de antes, pero más pequeña. El primer trozo que he hecho es el que va pegado al tubo de cartón y este segundo va más exterior. Lo primero que hago es colocarlo en el lugar que le corresponde y después, viendo los puntos donde se une, le pongo un poco de cola blanca y lo pego. Hago uno tercero más pequeñito y hago exactamente lo mismo. Voy a dejar secar la pieza en la forma que está, sobre la mesa y de esta manera, porque necesito que se endurezca la porcelana. Mientras tanto, voy haciendo otras cosas, unas flores muy sencillas. Hago un churro de porcelana, lo extiendo con el rodillo y hago este pliegue que habéis visto que queda súper bonito. En la parte de abajo presiono y lo cierro. Voy a reservarlo y voy a hacer unos cuantos más. Quiero hacer una especie de flor que sea bastante grande y la forma más sencilla de hacerlo es hacer varias piezas de esta misma forma que habéis visto y después ir uniéndolas. Cuando veo que le hace falta un punto de unión, le pongo cola blanca y con cuidado pego un lado con otro intentando que no se deforme. Voy a hacer varias de la misma forma, una bastante más grande y después unas cuantas más pequeñitas. He comprado un cable que, como veis, ya lleva incorporado el interruptor y el enchufe. Lo primero que voy a hacer es el extremo del cable, pasarlo por ese orificio que he hecho. Voy a ir introduciendo todo el cable y, como es bastante rígido, de una forma súper sencilla, va a salir por la parte superior. Solamente hay que introducirlo hasta prácticamente llegar al interruptor. Cuando ya he llegado hasta ahí, solo tengo que ir por el orificio grande que está en el otro lado y sacar el cable. También he comprado un casquillo o portalámparas que se compone de 4 piezas que ahora veremos cómo se montan. La parte de abajo, esa redondita que parece una campana, es la que va dentro del orificio. Pero ¿esto cómo lo vamos a sujetar? Pues he encontrado una tapa de plástico que resulta que me encaja perfectamente con el cartón. Vosotros podéis buscar primero la tapa y después hacer el tubo de cartón a medida de esa tapa para no tener problemas. Marco la dimensión que tengo que cortar para que me entre el casquillo dentro de ese plástico y utilizo un cúter que voy calentando con un mechero para cortar esa circunferencia y hacer que me entre perfectamente el casquillo en su lugar. Tenemos que hacerlo a medida para que encaje a presión. Una vez lo tengo así, voy a sacar el cable, lo introduzco por dentro del casquillo y ahora voy a ponerle esta pieza que es donde van pues los cables. Lleva unos tornillos, esos tornillitos van hacia adentro, hacia la parte de abajo,
Introduzco uno en cada orificio y presiono apretando muy bien esos pequeños tornillos. Comprobamos que no se mueven para no tener problemas. Lo coloco en su sitio y voy a montar el portalámparas, y lo primero que voy a hacer es comprobar si la bombilla funciona, porque si montamos la lámpara y luego no funciona, tenemos que volver a montarlo todo. Funciona perfectamente, así que puedo seguir trabajando. Desmonto la bombilla y ahora voy a poner un poco de cola blanca en el contorno del cartón para fijar esa tapa de plástico. Ya tengo montado el casquillo, la tapa, el tubo de cartón, la madera y ese trocito de porcelana decorativa que va en la parte de abajo. Las piezas ya se han secado, pero no están secas al 100%. Todavía la porcelana tiene un poco de flexibilidad. Eso me va a ayudar a que peguen perfectamente sobre la superficie del cartón y también sobre la madera. Cuando la porcelana está seca al 100% cuesta un poquito más de pegar. Empiezo a colocar todas las piezas en su sitio como estáis viendo. Cuando ya lo tengo todo colocado, voy a pintarlo. Para pintarlo voy a utilizar una pintura Decadence multisuperficies. Con esta pintura blanca voy a pintar el cartón y también la madera. Le voy a dar 2 capas. Y para la porcelana voy a utilizar una pintura dorada, Dora Metallics, también Decadence, porque tiene un dorado que me gusta mucho, es así como muy dulce, muy brillante y muy bonito. Utilizo un pincel grueso para pintar las partes más grandes, pero cuesta un poquito llegar a esos rincones chiquititos, así que para llegar a esos rinconcitos que están escondidos utilizo un pincel muy chiquitito. La pintura blanca, como es multisuperficies, también la utilizo para pintar la tapa de color negro. Y ahora voy a decorar esta pantalla vieja que tengo y voy a utilizar estas plumas que se llaman boa, que son plumas que se utilizan para disfraces y que son plumas acrílicas hechas por la mano del hombre. No han quitado las plumas a ningún pájaro para poder hacer esta preciosidad. Están unidas en la parte central por una cuerda. Voy a buscar esa cuerda y voy a pegar con silicona caliente el contorno de la cuerda en el filo de la pantalla. Voy a utilizar un trozo para pegar en la parte de abajo, siempre con silicona caliente y teniendo mucho cuidado que se pegue la cuerda y no las plumas para que se sujete en su lugar. Y utilizo el trozo que me queda para decorar la parte superior de la pantalla. El resultado es una pantalla espectacular y fijaros qué rincón más bonito me he hecho. Es precioso, queda súper elegante sobre un mueble blanco con un par de velas, la palabra home, unas flores en rosa y bueno, es que es tan elegante y tan bonito que os animo a que lo hagáis. Recuerda dejarme tu like, suscribirte a mi canal si no estás suscrito para no perderte ninguna de mis ideas y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.